Psicología Curativa Clínica por la Universidad de Friburgo, Suiza, diplomada en Intervenciones Psicosociales Comunitarias en caso de violencia política y catástrofes por la Universidad Complutense de Madrid, certificado de formadora de adultos de la Escuela de Altos Estudios Sociales de Suiza, diplomada en Cuidado a Cuidadoras, Apoyo Psicosocial a equipos que trabajan en situaciones de violencia política y catástrofes, Grupo de Acción Comunitaria, Centro de Recursos en Salud Mental y Derechos Humanos, Madrid. Dictó seminarios sobre los flujos migratorios femeninos en la Universidad de Ginebra, Suiza. ¿No? Trabajó Usted en se quedó Suiza el único. En instituciones especializadas. Usted es el único que se ha quedado. De niños, niñas, adolescentes y adultos. Actualmente es directora del ITI. Tiene 21 años de experiencia de trabajo con víctimas de tortura, así como en la conducción de talleres, cursos y seminarios como organizadora y expositora. Trabaja en cárceles desde hace 15 años, realiza también peritajes psicológicos. Démosle la cordial bienvenida a la magíster Emma Bolse Bravo, directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y violencia estatal. Muy buenos días a todos, todas y todos. Un saludo especial a las autoridades universitarias, autoridades gubernamentales y representantes de organizaciones internacionales. Antes de abordar el tema sobre el cual voy a hablarles, quiero decirles que el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado es una institución de derechos humanos y salud mental que a lo largo de sus 21 años de vida institucional ha mantenido de manera muy firme su independencia de cualquier gobierno, cumpliendo así con el objetivo con el cual se han creado las organizaciones de derechos humanos, que es la de defender a los ciudadanos de las violaciones a sus derechos que puede cometer un Estado. En ese sentido, la independencia de las organizaciones de derechos humanos es una condición sine qua non para su práctica de defensa de los mismos. La siguiente, por favor. Entonces, voy a abordar este tema tocando de manera bastante sucinta los progresos que se han realizado a nivel mundial y en Bolivia en cuanto a la lucha contra la tortura. Voy a hacer un mapeo de la tortura en Bolivia hoy en día. Voy a mostrarles algunas estadísticas de la base de datos que tiene nuestra institución. Voy a hablar también de los factores que inciden en la persistencia de la práctica de la tortura en nuestro país. Y por último voy a mostrarles qué es lo que se ha hecho desde el gobierno y desde la sociedad civil. Y para finalizar voy a hacer algunos planteamientos que hace el ITEI. La próxima, por favor. Entonces se han hecho muchos progresos para la erradicación de la tortura en el mundo. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? El año pasado hemos conmemorado el 74 aniversario. Este fue el primer texto internacional que prohibía la tortura de manera absoluta. En su artículo 5 dice, ¿no? Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y desde entonces se han hecho varios progresos notables en la erradicación de la tortura. La prohibición de la tortura
y otros malos tratos, se ha integrado en una serie de tratados internacionales, regionales. Por ejemplo, la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el Protocolo facultativo contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, UNCAT y OPCAT, sus siglas en inglés. La Convención de Naciones Unidas, que ha sido adoptada en 1984 y ratificada por 163 estados. Los principios que establece esta convención califican a la tortura como un delito, cuya práctica no se justifica, ni siquiera en casos de emergencia, inestabilidad política, amenaza de guerra o incluso en estado de guerra. Estipula también que los estados tienen la obligación de tomar medidas eficaces para prevenir los actos de tortura. Que quienes cometan actos de tortura deben ser llevados a juicio en cualquier lugar. Además, que las personas afectadas por tortura tienen derecho a rehabilitación y compensación. El uso de la tortura se ha penalizado en numerosas legislaciones nacionales y la responsabilidad por actos de tortura se ha incorporado en muchos códigos penales. Se han creado mecanismos de prevención a nivel internacional y a nivel nacional, como es, por ejemplo, el OPCAT, el Mecanismo Nacional de Prevención. Se han creado mecanismos, como dije antes, a nivel nacional, ¿no? Próxima, por favor. En Bolivia tenemos una constitución que prohíbe la tortura en su artículo 15, en el parágrafo 1, ¿no?, donde se dice que todo ciudadano boliviano tiene derecho a la vida y hay una prohibición absoluta de la tortura. Derecho a la integridad física, psicológica, sexual. En el parágrafo 1, artículo 256 de los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiere adherido el Estado, se aplicarán de manera preferente sobre esta. Este artículo es muy importante, porque en algunos casos en nuestro país es letra muerta. La ley 1339, Convención contra la Tortura, que se aplicó el 10 de febrero de 1999, la ley 3298 del Protocolo facultativo contra la tortura, que se firmó en diciembre del 2005 en el gobierno del señor Belcé y se ratificó en 2006 en el gobierno del señor Evo Morales Ayma. La ley 3454, que aprueba la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, ¿no?, y que fue aprobada el 27 de julio de 2006. Como ustedes verán, se han hecho pasos concretos para luchar contra la tortura. La próxima, por favor. Sin embargo, si hacemos un mapeo de la tortura en Bolivia, y este mapeo lo hacemos en nuestra institución sobre la base de testimonios que hemos recogido de personas afectadas por tortura a lo largo de nuestros 21 años de vida institucional. ¿Dónde se tortura? En la Fuerza de Lucha contra el Crimen, la FELCC. En la Escuela de Cóndores de San Andita. Nosotros hemos atendido los casos Poma, Iseoli y Espinal. Nuestro médico hizo el peritaje médico, el protocolo de Minnesota, en el caso de Poma, y determinó que hubo homicidio. En los cuarteles militares,
¿Quiénes torturan? Los que más torturan y maltratan son los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas. En 2010, el Defensor del Pueblo remitió en 2 oportunidades cartas a los comandantes de las Fuerzas Armadas, pidiendo reuniones para analizar la situación e implementar acciones de prevención y de investigación. En 2014, Álvaro Danilo Santa Cruz, de 19 años de edad, conscripto de aviación del ejército con asiento en la ciudad del Alto, se constituye en una nueva víctima de torturas. El último caso denunciado hace unos meses fue el de un paramilitar sometido a torturas y vejaciones. En nuestro país se tortura con permiso de los fiscales de distrito, bajo el encubrimiento de los jueces y las entidades gubernamentales. En su informe del año 2015, la Defensoría del Pueblo hizo notar que la mayoría de las denuncias de violaciones a los derechos humanos fueron contra la policía, las Fuerzas Armadas, la Judicatura y las autoridades municipales de la ciudad del Alto. ¿Cuándo se tortura? En el momento de la detención, por factores de investigación, de confesión, de autoincriminación, durante los traslados de las personas privadas de libertad, por factores de amedrentamiento, en las cárceles, por factores punitivos. Próxima, por favor. ¿Qué métodos se utilizan hoy en día? Esto es importante, porque en el imaginario colectivo boliviano, tortura es igual a dictadura. Y también en el imaginario colectivo, tortura es igual a maltrato físico. Está en el imaginario colectivo como tortura, el colgamiento de los diferentes miembros del cuerpo, el submarino, la electricidad, la corriente eléctrica. Pero mucha gente piensa que eso es del pasado. Nosotros, para poder analizar mejor los tipos de tortura que se ejercen, utilizamos una metodología creada por Paz Rojas Baeza del CODEPU de Chile. Las clasificamos de esta manera, lo que no significa que se dan en este orden. Se pueden dar los 4 tipos de tortura en el mismo momento, ¿no? Entonces, tenemos la agresión predominantemente física. Golpes contundentes con diversos objetos en las partes más sensibles del cuerpo. Aplicación de corriente eléctrica. Ahora no se necesita ese gran aparato que había antes con una manivela, ¿no es verdad? No, ahora está el torito. El torito ustedes van a ver colgado de la cintura de los policías. El torito, y se aplica a discreción en manifestaciones y en todo lado. Después está largos periodos en posturas dolorosas para el cuerpo humano. Y algo que se utiliza mucho, la asfixia con bolsas negras, nylon, que se ponen en la cabeza, se pone adentro gas lacrimógeno, gas pimienta, gas vomitivo, y se cierra la voz. Agresión predominantemente psicológica. Tenemos las amenazas contra los miembros de la familia. Tenemos las amenazas de muerte a la persona, pero también a su núcleo familiar.
Están también las privaciones de sueño por largos periodos. Mantener a una persona incomunicada también por largos periodos. La próxima, por favor. Tenemos la tortura biológica. Aislamiento con privación de vestimentas. Privación de alimentos y agua. Privación de uso de sanitarios. Hay muchas personas que piensan que esto no es tortura. Recuerdo muy bien cuando en octubre de 2003 llegaron los mineros de Hualuni y entre ellas llegaron las mujeres mineras. Y cuando les hacíamos entrevistas, una de ellas nos decía, no, yo no voy a mentir. A nosotros no nos han torturado. No. ¿Para qué vamos a estar diciendo cosas que no son? Y bueno, y salía en el testimonio, hemos estado sin dormir. Primero que hemos estado en el alto, hincadas sobre piedras cascajo, con las manos sobre la cabeza durante horas. Ya no podíamos soportar el dolor en las rodillas, el dolor en la espalda. Nos han llevado a la FELCC. Hemos pedido por favor ir al baño, no nos han dejado. Y durante 2 días no nos han dado ni agua ni comida. Entonces había que explicarles que habían sido torturadas, habían sufrido tortura biológica. Tortura sexual. Eso puede comenzar con los toqueteos en las partes erógenas del cuerpo, las palabras soeces, y puede ir hasta las violaciones. Esta es una tortura que se aplica especialmente en mujeres. No se tortura de la misma manera un cuerpo femenino como un cuerpo masculino. A la mujer se la ataca en su sexualidad. Se ataca, lo primero que se ataca es su cuerpo en sus zonas erógenas. Y bueno, para coronar esta lista, está también el asesinato de la víctima. Nuestra base de datos registra las siguientes estadísticas que les voy a mostrar, cuyo análisis de credibilidad ha sido medido en varios casos con el Protocolo de Estambul, donde se ha demostrado la congruencia entre la descripción de los hechos y las emociones con las que estos son expresados, y la congruencia también entre la comunicación verbal y no verbal del relato de los hechos.